Hoy es viernes, día 14 de abril de 2023. El título de la conferencia es La genialidad en los seres humanos. Podía ser en cualquier momento, pero el otro día se me ocurrió hablar sobre este tema, pues por las siguientes razones. Bueno, es una cosa más anecdótica, pero porque sabéis que este es el año de Picasso, se está celebrando, y entonces en los medios de comunicación, en la televisión, pues salen cosas relacionadas con Picasso, y una de ellas es que Picasso era un genio. Entonces luego hablaré de Picasso, como de muchos. Tengo aquí una selección, que si tuviera que desarrollarla, de ejemplos de genialidad. Entonces se me ocurrió, luego también hace poco tiempo pues pude ver en la televisión un documental con el título La genialidad de los árboles. La genialidad de los árboles. No sé si llegáis a conocer, pero era un documental de casi una hora muy interesante, que va explicando, el título era ese, la genialidad. El nombre de genio, pues como voy a explicar, se refiere a los seres humanos. Pero claro, utilizaban, como sabéis que utilizamos el lenguaje, para indicar una cantidad de cosas que la ciencia va descubriendo sobre el mundo vegetal, por ejemplo. Entonces, pues estaba explicando cómo en las raíces hay una relación entre los hongos, las bacterias, las raíces de los árboles, luego el CO2 que transforma en glucosa, que hace que vayan creciendo, toda una cantidad de características de estas que se saben por la ciencia, y la intercomunicación que existe entre, claro, desde el punto de vista físico, aunque los ojos no lo veamos, pero internamente, entre los árboles, cómo se comunican. Entonces eso, conforme se va descubriendo, da lugar a una admiración. Y entonces la palabra genialidad, de genio, pues se utiliza. Y luego pues en el lenguaje cotidiano pues también muchas personas dicen en un momento genial, como diciendo esto queda muy bien, como genial. Es decir, que en el lenguaje que utilizamos los seres humanos pues buscamos la simbología de las palabras para ir más allá de los significados específicos de estas. Y entonces lo de genial, esto queda genial, esto está genial, pues lo utilizamos frecuentemente. Pero andando en el sentido de genio, que todos hemos leído, hemos oído decir, fulano y tal fue un genio. Un genio. Claro, otro significado de genio pues podría ser el genio de la lámpara maravillosa, de las 1001 noches, ¿no? Sí. El genio como una entidad, que sería un equivalente a las entidades védicas, que salen, un genio también. Y los genios también se ha utilizado este nombre para hablar de entidades de otra dimensión, no seres humanos. En fin, que la palabra se ha utilizado mucho, pero cuando se utiliza en un sentido más profundo, genio hace alusión a alguien que sabe más de lo habitual. Quizás sea que tenga más conocimientos, pero normalmente entiendo, puedo estar equivocado, que se utiliza cuando no solo se tienen más conocimientos, que solo adquiere la mente concreta, sino más conocimientos como habilidades para hacer cosas, habilidades para realizar cosas que no hacen otros, pero en sentido positivo, aunque a veces se dice un genio del mal, ¿no? Sentido negativo, pero lo normal es en sentido positivo, algo que puede ser útil, bueno, beneficioso a los demás, pero que además tiene su ingenio, su inteligencia, que es más que conocimiento. Podemos tener conocimientos de muchas cosas, pero faltar la inteligencia para entenderlas, para comprenderlas, para saber cómo utilizarlas. De tal manera que genio sería un sentido de
como decimos a veces, de luz y de amor. Que en algún grado estas cualidades tienen que estar en un genio. Pero luego, como es todo tan complejo y es tan diverso, podemos coincidir o no coincidir. A veces coincide la masa general de la humanidad de que fulano de tal, como ahora citaré ejemplos, era un genio o una genia. No sé si habrá que decir una genia, pero una genio. Entonces, pues eso es lo habitual. Pero ya digo, va en la dirección, por un lado, de estas cualidades. Por un lado, que los seres humanos admiremos algo, el impacto emocional que nos llama la atención y nos hace pues sentir una admiración. Eso sería una de las características, admirar algo que es fuera de lo normal y que a veces es una habilidad manual, una habilidad mental, etcétera, una habilidad emocional que tiene una persona y entonces se le califica de genio porque es una habilidad poco frecuente, que pueden tener otros, pero es poco frecuente y por lo tanto se destaca, se le dice genio, ¿verdad? Esa habilidad. Luego que te impacte emocionalmente y te produzca, como he dicho, esa admiración. Y luego también lo que he empezado a decir, los seres humanos tenemos en el fondo tres potenciales, de donde procede todo lo bueno, a veces se dice lo bueno, lo verdadero y lo bello, que es prácticamente todas las cualidades y los valores que podemos manifestar, la inteligencia, el amor y la voluntad. Y las tres son distintas, pero van unidas, forman como una unidad. La inteligencia, si es así como luz, como posibilidad de comprender, más que de conocer, comprender, pues lleva al amor, porque esa comprensión cuando se ahonda, pues te hace descubrir que todo está interrelacionado y que el camino adecuado es el amor, hacer el bien, ¿verdad? Y el amor, pues cuando, no el deseo, que se suele confundir con el amor, cuando se profundiza, abre la conciencia. Así como el deseo ofusca, enceguece, el amor expande la conciencia. Es decir, que se influyen mutuamente. Y la voluntad lo mismo. Cuando hay comprensión, surge una energía que te lleva a poder realizar las cosas, con voluntad, con iniciativa. Y el amor lo mismo. Es decir, que una de estas cualidades, cada una de estas cualidades lleva a las otras. Por eso existe, aunque sean separadas y diferentes, una interrelación. Entonces, cuando las tres están en algún grado o medida, eso se puede calificar o podríamos entender que se le califique de genio a alguien que esté mostrando estas cualidades. Luego, pues, se habla o se ha hablado o se ha escrito poco de ello, pero recuerdo pues en un libro de Cyril Scott, ¿verdad? Y solamente en un pequeño fragmento de ese libro habla de que el genio es una persona que durante X número de vidas o encarnaciones ha estado dedicada, concentrada a algo. Es decir, no es algo que viene de la nada. No todo el mundo cree en esto, pero creo que es cada vez mayor el número de personas que pensamos que no existen casualidades, que las cosas no vienen por privilegio, que las cosas vienen porque anteriormente se han ido desarrollando. Y llega un momento en que ese trabajo y ese desarrollo se expresa. No hay ningún ser humano privilegiado que, mira, por eso que se llama el azar, nace como un genio o nace como un ser disminuido, limitado, con deficiencias, etcétera, etcétera. Por lo tanto, pues la medida que una persona se concentra en algo, en una habilidad, una vida y otra vida y otra vida, se va desarrollando. Y entonces dice una cosa muy curiosa que es también motivo de reflexión. Dice que el genio puede tener un buen o un mal karma. Un buen
o mal karma incluso utiliza la palabra mixto. Es decir, que si esa habilidad que el genio ha ido desarrollando la utiliza para el bien y la ha desarrollado no a costa de sacrificar a nadie, entonces eso genera un buen karma. Es lógico. Sabéis que el karma, la ley universal de causa-efecto, puede ser positivo y negativo. Acción, reacción. Pero si el ser humano que ha desarrollado una habilidad lo ha hecho sacrificando a los demás de un modo egocéntrico, egoísta, es decir, desarrollar algo para sí mismo, entonces eso genera un mal karma. Pero si esa habilidad que desarrolla repercute en el bien de los demás, pues puede estar combinando ambas cosas. Y por eso ese mal karma a veces se manifiesta en ese sufrimiento que con frecuencia los genios, aunque hagan algo bueno, tienen. Pueden ser otros los motivos, pero a veces pues se encuentran muy limitados, despreciados, sea por envidia o por incomprensión por la sociedad. Incluso a veces nace un genio en una nación, pero las masas no le comprenden en ese momento. Como sabéis, tarda años en ser reconocido. Por lo tanto, hay un karma también grupal. Una nación que no reconoce cuando tiene un gran ser que encarna en ella, pues lógicamente está creando. Entonces es otro tema, según para quién, por supuesto, no todo el mundo lo va a aceptar, como comprenderéis, para reflexionar el genio. Por un lado, cómo lleva ese desarrollo progresivo, porque las cosas las vamos consiguiendo conforme las practicamos. La experiencia nos llega a ir practicando una vez y otra vez y otra vez. Hay cosas que nos vienen con facilidad porque están ya latentes. Hay un potencial latente que permite que nos venga con facilidad y a veces precozmente, ¿verdad? Como voy a poner en algunos ejemplos, cuando se tiene pocos años en la infancia, a veces viene ya la genialidad. Por lo tanto, es algo que se ve clarísimamente que viene de atrás. Y esto, conforme se vaya estudiando más científicamente en el futuro, se nos dice, pues facilitará, entre otras muchas razones, el conocimiento por parte de la humanidad, que es muy frecuente, pero que cada vez va a ser mayor, de que existe la reencarnación, de que no partimos de la nada, nada más nacer. Entonces, progresivamente, esto irá facilitando la comprensión del por qué una persona, y a veces a los pocos años, ya muestra ahí una expresión. Bueno, de los ejemplos que voy a poner, pues algunos se relacionan con la música. Sabéis que Mozart, cuando tenía pocos años, no era el único, porque hay otros compositores, como Felix Mendelssohn también, muy jovencitos, ya tenían esa facilidad de la música, como otros lo tienen otros dones. Ya les venía. Claro, todos necesitan educación, que maestros, o la familia, o el padre, en fin, que les diera lecciones y que les exigieran, a veces, según lo que leemos en las biografías, de un modo duro, como el padre a Beethoven, cuando era un niño, pues era una cosa bastante dura, ¿no? Y sacrificaba en los meses de invierno levantarse temprano para ir practicando, etc. Cosas que lógicamente son incómodas, aunque también pueden compensarse por el amor que se tiene a ello. El caso es que, fijaos, en Mozart, que es el primero que he citado, en 35 años que vivió, cómo pudo condensarse en tan pocos años todo lo que hizo y que nos transmitió. ¿Y dónde está la genialidad? En que alguien aprenda solfeo, aprenda a tocar un instrumento y obras de los demás. Pues es una gran habilidad, pero eso no es genio. Genio es cuando aparece la creatividad, producto de esos dones internos. Es de admiración que alguien aprenda, por ejemplo, pues una habilidad que es tocar, pues aprendiéndolo de un modo mecánico, pues un instrumento, por supuesto. Y no es una cosa fácil. Por lo tanto, incluso a veces no sabemos por qué
están surgiendo últimamente niños con una precocidad musical, que ya que he citado la música, muy exagerada. Están apareciendo. Es decir, que no es una cosa de esos casos, sino que está surgiendo a los pocos años ya están tocando un instrumento a unas edades tempranas con facilidad. Por lo tanto, si pusiéramos a mucha gente con los mismos profesores, las mismas horas, etc., habría una gran diferencia. Lo cual indica que no es cuestión solo de educación, de influencia externa, de disciplina, sino de algo interno que surge ahí con facilidad, en este caso. Y la música de Mozart, bueno, tengo dedicada una conferencia de las que tengo en YouTube a Mozart, igual que tengo también dedicada a la flauta mágica de Mozart. Por lo tanto, si no recuerdo mal, por lo menos 2. Ya he hablado, no voy a hablar en ese sentido tan amplio, pero una de las aportaciones de Mozart es que refleja en su música estados psicológicos de la vida cotidiana. Cotidianos, podríamos decir. Algunas obras sí que están mostrando aspectos muy elevados, espirituales. Pero una música que gusta incluso a quien no es aficionado a la música clásica, como la de Mozart, suele gustar. Y entonces suena algo pues alegre, vital, etc. Pero si fuera eso, no sería motivo suficiente para calificarlo de genio. Habría que tener en cuenta cómo nos está hablando y cómo nos está estimulando a ir tomando conciencia de aspectos psicológicos cotidianos. Esto también se da en Beethoven, porque Beethoven, del cual también he dedicado varias conferencias, una general a Beethoven, a su quinta sinfonía, a la novena, en fin, por lo menos, si no recuerdo mal, 3. Beethoven también se puede calificar y es calificado de genio. Beethoven. Y Beethoven tiene, como he explicado otras veces, y ahora estoy simplificando al máximo, ¿verdad? Porque a quien me estoy dirigiendo, pues si le interesa puede ampliar estos conocimientos, pero puede no haber escuchado esas conferencias. Entonces Beethoven aportó 2 cualidades, entre otras, que es la psicología humana, reflejar en su música los grandes problemas del ser humano, expresarlos y además dar una vía de solución. No con escuchar la música se solucionan y ya está, sino que hay que hacer algo más. Pero la música puede facilitar, además de estar atentos y conscientes y tomar conciencia, facilitar la solución. Mostró la simpatía. Cyril Scott nos habla en su libro tan profundo, La música y la evolución humana, nos dice que Beethoven aportó 2 cosas destacadas. La simpatía, que gracias a la música de Beethoven, el ser humano de entonces, y por supuesto de ahora, distintas épocas, sentía más simpatía, podía sentir más. Al decir simpatía, a esto lo podemos ampliar más amor, más compasión, más consideración. Por un lado, al escuchar Beethoven se puede sentir que los problemas que hay dentro se pueden canalizar y transmutar, se puede cambiar. Por eso es el psicólogo musical por excelencia Beethoven. No es el único, pero es el que más. Y además el karma o la vida o el alma o quien fuera hizo que Beethoven pasara por sufrimientos para poder comprender de un modo mucho más directo, no es indispensable, el sufrimiento humano. Y por lo tanto la música de Beethoven pues ayudó, complementada con otro compositor que cita Félix Mendelssohn, ayudó a que la sociedad de aquel entonces comprendiera muchas cosas, a que la música pudiera tocarse en las prisiones, a que las amistades entre distintos sexos pudieran verse como algo natural, a que los niños se pudieran entender más, no como piezas a utilizar, sino como mayor comunicación, es decir, a comprender la enfermedad, el sufrimiento humano. Y luego también, todo tiene relación, Beethoven,
cuya música y cuya presencia fue a principios del siglo XIX, como sabéis, creó la ciencia del psicoanálisis. Cuando se habla del psicoanálisis se dice que Freud, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, ¿verdad?, hace poco más de un siglo, creó el psicoanálisis. En ese sentido sí. Pero la música de Beethoven, parte de su genialidad es que facilitaba, y facilita, porque podemos hablar también, no en pasado sino en presente, que aquello que tenemos reprimido los seres humanos, hombres y mujeres, aunque también contribuyó mucho, como a veces hemos comentado, a que la mujer pudiera sentirse libre de muchas represiones. En aquella época eran mucho más destacadas. Entonces facilitar como una toma de conciencia de eso inhibido y por lo tanto liberarlo, porque el psicoanálisis lo que busca es evocar los traumas y las situaciones reprimidas en el interior del subconsciente y facilitar su liberación. Pero se necesita estar consciente para que ello se consiga. Entonces la genialidad de Beethoven, además de estas características, no he citado una que es la voluntad, porque es una de las músicas que más estimula la voluntad, Beethoven. Por eso cuando he hablado de la depresión siempre digo que una de las ayudas para una persona deprimida, que lo que necesita es estimular, acrecentar su voluntad, es escuchar Beethoven. Por supuesto. No. Como estoy hablando de música, sin querer han puesto música. Sí. Entonces, si continúa, entonces se califica, no me lo invento ahora, de genio, Beethoven, como Mozart. Hombre, si cogiéramos a los grandes compositores, a Johann Sebastian Bach, ¿verdad?, pues fijaos, también es de los grandes en música y por supuesto será considerado también como genio. ¿Y dónde está la genialidad de la música, por decirlo muy sintéticamente, en Bach? Pues que consiguió que tanto para creyentes como para no creyentes, pero que escuchan su música con interés, facilitarles la conexión con el todo. Sentir, por sus características energéticas de devoción, sexto rayo es el rayo de la devoción, idealismo. La devoción, sabéis que no es devoción a lo religioso solo, puede ser a muchas cosas, a personajes, a personas, a ideas, etc. Consiguió con su música, pues aparte de esas características técnicas que facilitaron que otros compositores posteriores pudieran ir desarrollando la música, consiguió que si la persona consigue sintonizar, siente que está unido con el todo. Con el todo, la palabra todo ya lo dice, con algo superior, con algo trascendente. Por lo tanto, y no digamos el caso de Wagner, al que he dedicado varias conferencias que están en YouTube, que algunos estuvisteis el viernes cuando pasamos la ópera Parsifal. Entonces Wagner pues es también un caso elevado en la música y caso especial por su genialidad. Su alto nivel de evolución le permitió conectar con esa inspiración del plano búdico. El plano búdico no digo que haya sido el único, y por lo tanto recibir esa inspiración de una música muy elevada, y no solo la música, sino como las óperas se componen también de un argumento, una serie de ideas, cogió elementos mitológicos de distintas culturas y elaboró su propia mitología, es decir, creó una mitología nueva, aunque hace alusión a otras mitologías. Y entonces la genialidad está en la elaboración argumental de las ideas arquetípicas que quería expresar a través de la representación de las óperas, unido con la música como un ingrediente de las óperas, con el ingrediente más destacado, aparte del elemento poético,
del simbólico, etc. Entonces, Wagner consiguió, pues, con sus conocimientos de distintas artes y distintos aspectos, teatro, pintura, músicas, etcétera, etcétera, consiguió, pues, elaborar esas obras de música de ese modo genial. Es decir, que dentro de la música, he citado estos, y no, porque como voy a citar de otros campos, pues no me extiendo más, podemos hablar de unos genios musicales que con su inteligencia y con su amor, porque estas músicas de estos compositores, repito, no son las únicas, pero han aportado y siguen aportando amor. Cuando una persona está escuchando la música, la que sea, y siente, aunque no se le ocurra ninguna idea en ese momento, que en su interior se desarrolla la intuición y se desarrolla el amor, incluso aunque no lo sienta, pero que a partir de ese momento, de esa escucha, en su vida tiene una tendencia en esa dirección, entonces la música está cumpliendo la función de estímulo de esos potenciales internos. Por lo tanto, la música, entre las artes también, es la más importante, la más poderosa de las artes, pero no es la única. Hay otras artes que también voy a nombrar, pues la música puede facilitar el crecimiento psicológico y espiritual del ser humano. La ayuda psicológica, podemos decir, crecimiento psicológico y el crecimiento espiritual. El arte en general tiene esa función elevada, pero la música es la más poderosa. Entonces la genialidad es evidente. Luz, amor y voluntad. Se entiende voluntad inteligente y amorosa. Por lo tanto, genialidad. Pero ¿qué artes, qué pasa con las demás artes? Pues está la pintura, por ejemplo, también un arte muy antiguo. No tiene esa fuerza que tiene la música. La música entra por el oído, la pintura por la vista, pero las vibraciones de estas y de todas las artes entran por los centros energéticos. Si es elevado, entra por aquí, por el centro cardíaco. Entonces, la pintura, cuando vemos un cuadro, muchas veces lo vemos, hacemos una visita a un museo, pero vemos, qué bonito, bien, pero queremos ver tantos en poco tiempo que vamos deprisa. Solo cuando escasas personas se detienen y contemplan un cuadro en estado meditativo, o si lo tienes en un libro de pintura y lo puedes mirar y remirar y mirar con atención, entonces puedes descubrir algo. Y recuerdo, a lo mejor los que estáis aquí no lo habéis hecho, pero cuando he impartido un cursillo de pintura, que lógicamente pongo imágenes de cuadros, ya diapositivas o eso, uno de los ejercicios es estar un rato, antes de decir nada, mirando con atención el cuadro. Luego yo explico la simbología geométrica, los colores, las formas y las demás cosas. Si es un cuadro mitológico, ¿qué simboliza esa mitología? Si es religioso, si es esto, si es lo otro, en fin. Pero para ayudar a comprender. Pero que la persona, sin que le diga a nadie nada, tratar de mirar y no dejarse guiar por las impresiones subjetivas que recibe de la cultura, del entorno, de otras personas. Y por eso a veces, si oímos decir en los libros, en los medios de comunicación, fulano y tal es un genio, pues un genio. Y nos quedamos, como pasa con otras muchas cosas, con esa idea, esa creencia de que es un genio, sin cuestionarlo. Por eso a veces, no digo que en todos los casos, cuando a un niño sin condicionantes le preguntas, ¿este cuadro es bonito o feo? Habría que eso. Pues es una prueba interesante, porque a veces pues distingue, sin esa influencia cultural, un cuadro feo, un cuadro bonito, cosas así de ese tipo. Pero a lo mejor hay casos en los que esto no sucede. El caso es que la pintura, pues también he hablado en otras conferencias que he dedicado a varios pintores, Leonardo da Vinci, Rafael, Miguel Ángel todavía no, Velázquez también, sí.
he dedicado algunas conferencias con las imágenes de los cuadros, analizando. Entonces, estos que he nombrado son genios, y otros también se les han calificado así. Leonardo da Vinci era un genio, tenía, claro, la influencia especial de 2 rayos, el cuarto y el quinto, por eso tenía una influencia de la ciencia y del arte. La ciencia es el quinto rayo, y sabéis los descubrimientos científicos que hizo Leonardo da Vinci. Y lógicamente, pues en su pintura, pues también vemos esa genialidad. Solo con analizar con profundidad la Gioconda de Leonardo da Vinci ya podemos, aunque no hubiera pintado nada más, encontrar esa genialidad. Pero su genialidad abarcaba más a cosas que la pintura, como ya sabéis. Por lo tanto, la genialidad implica expresar arquetipos de la vida que se captan con la capacidad intuitiva, se captan los arquetipos y luego expresarlos con los medios que se tienen, en este caso con la pintura. Por eso atrae hasta una persona que no es muy sensible, si consigue mirar cuadros como este, produce una especie de hechizo, por llamarlo de alguna manera. Algo mágico está sucediendo. Por cierto, a un nivel interno, los cuadros de pintura, es color y geometría, están atrayendo ciertas energías, acorde a sus características. Por lo tanto, se crea como un aura energética, como una especie de ambiente energético allí. Y si es un museo donde hay más cuadros, pues pasa lo mismo. Se va creando como unos egregores de energía o unos tipos de energía acorde al tipo de pintura. Sea pintura clásica, pero si cogemos un museo de arte moderno, el tipo de energías es otra cosa muy distinta, muy diferente. El caso es que Leonardo, Rafael también, y Miguel Ángel, por cierto, estaban haciendo hoy en la 2, donde sabéis, Televisión 2, hacen documentales continuamente muy interesantes, uno sobre Miguel Ángel. Pero claro, al hablar de Miguel Ángel, pues también salió pues Rafael en ese sentido, porque eran contemporáneos y se relacionaban y se conocían en este sentido. Y Miguel Ángel, como sabéis, también no era solo pintura, era escultura, era arquitectura. También cuando se lee algo de Miguel Ángel, pues también contribuyó con sus conocimientos de arquitectura a la construcción del Vaticano. Y lógicamente las esculturas, los genios de la escultura. Por cierto, ha habido genios que no tienen nombre. A lo mejor si nos remontamos a la época griega, pues hay un nombre, Fidias, pero no sabemos apenas nada de Fidias, que esculpía el Partenón y una serie de cosas. Y por lo tanto, la genialidad, aunque no se destaque, pues estaba también. Y genialidad en la arquitectura también la ha habido, pero sin nombre. Sin nombre me refiero a los libros. Hay muchos monumentos, como las catedrales, de las cuales también he hablado en conferencias, cuyos genios que las construyeron no conocemos sus nombres, eran más anónimos. Sin embargo, tenían, se puede decir, genialidad en ello. Ahora, si cogemos la arquitectura de Gaudí, muy conocido, sí, ahí sí que podemos coincidir, aunque no todo el mundo coincide en el mismo tipo de gusto de la arquitectura de Gaudí. Ya sabéis que principalmente está en Barcelona, la Sagrada Familia, Parque Güell, etc. Y es una arquitectura en la cual la naturaleza, sobre todo el mundo vegetal está incorporado en la arquitectura, no solo como adornos escultóricos, sino también integrado. Entonces tuvo una gran habilidad de mostrar aspectos de la naturaleza, del mundo vegetal, dentro de la arquitectura, además de otros elementos, ¿verdad?
Y por lo tanto, con eso y además elementos simbólicos de tipo esotérico, incluso tengo un libro dedicado también a Gaudí, también, que también habla de algunos de esos aspectos simbólicos, y sus conocimientos esotéricos también que tenía Gaudí, pues también le permitieron mostrar algo que mucha gente le pasa desapercibida. Sabéis que cuando vemos algo que simboliza algo, nos podemos quedar con la forma y gustarnos y disfrutar con ello, pero no llegar a captar el significado interno de esas expresiones. Por lo tanto, pues recuerdo que una de las conferencias que dediqué a la Catedral de Notre Dame de París, esta catedral, pues estuve hablando la relación de la catedral con las distintas artes, la simbología musical en la catedral. No me refiero a que se pueda escuchar música interior, sino la relación entre la simbología de la música y como es el ritmo y la fachada, la arquitectura, por supuesto, la escultura, la pintura, es decir, todas las artes están expresadas ahí. De tal manera que se puede hablar de genialidad cuando consigues combinar y casi no notarse de un modo unitario distintos elementos dentro de una misma obra, cuya armonía, que sabéis lo que significa armonía, es varios elementos distintos, unificarlos, ponerlos juntos, pero no percibirlos por separado, sino piezas que contribuyen a una unidad que armoniza, como dice la palabra, entre sí. Entonces ahí está la genialidad. Entonces, posiblemente de mucha gente no está de acuerdo con esto que voy a decir, a lo mejor vosotros tampoco, pero en absoluto estoy de acuerdo en calificar a Picasso de genio. Picasso, ya sabéis, todos conocemos Picasso, lo que es, pues fue una persona, incluso recuerdo de hace muchos años se hizo un programa en televisión en que hablaban de Picasso como psicópata. Picasso, además, precisamente varias veces que he visto en televisión han hecho alusión a que maltrataba a sus mujeres. Pasaron varias mujeres por su vida, las maltrataba, etcétera, etcétera. Es decir, se ha hecho así de pasada, no es un secreto. Entonces, una persona con características, llamémosle de esta o de otra forma, pues es muy difícil que sea un genio, ya que la cualidad de amor, aunque es muy complejo y hay aspectos que puedes decir positivos, ¿verdad? Si Picasso estaba en contra de la guerra, pues gran parte de los seres humanos estamos en contra de la guerra, ¿verdad? No deseamos la guerra, es un acto de buena voluntad. Pero cuando ves sus cuadros y te desprendes de la influencia cultural, mitológica que se ha creado, entonces no sé si lo habéis hecho, pero es un ejemplo de eso. Podemos mirar y observar, a ver hasta qué punto nos está evocando alguna cualidad. El hecho de que utilice el surrealismo, sabéis que el siglo pasado surgieron varios movimientos en pintura y en otras artes. Uno de ellos, surrealismo, que es sacar el subconsciente y expresarlo. Los aspectos o demonios del subconsciente hay cosas bellas y cosas feas, pero de alguna manera estar ahí reprimidos es algo que está ahí haciéndonos daño, es negativo. Entonces, cuando eso se expresa, podría ser útil para poder conocer algo, pero cuando se expresa para evocar algo en nosotros, no produce un efecto positivo. De tal manera que aunque uno no se sienta mal y pueda ser admirado, pero está viendo en pintura de algunos, no solamente de Picasso, sino de otros, algo que lógicamente es una desfiguración de los rostros humanos, como ya sabéis, y por lo tanto
está implicando no la expresión de la belleza en la fealdad, que es otra cosa distinta, que también se ha hecho en arte, sino la fealdad. Y por lo tanto de esa forma, aunque sea muy hábil al pintar. Entonces, como expresión, podríamos plantearnos, lo lanzo como pregunta, ¿me ha enriquecido? ¿Me permite comprender algo más de la vida gracias a esta expresión de esos aspectos feos, horrorosos del interior de las personas, con esas deformaciones de los rostros, etcétera? Recuerdo que en algún cursillo de pintura, pues mirando el Guernica, expliqué lo estudiado que está. Las distintas formas geométricas que utiliza está muy estudiada. Por ejemplo, los ojos, los dos ojos de una cara están enfrentados entre sí, como haciendo alusión a algo que choca, que fricciona. De tal manera que es algo que, aunque sea un alegato antibelicista, pues sugiere ahí una lucha interior, que a lo mejor no se nota porque depende de la psicología, pero está haciendo alusión no a algo que ennoblece la vida, porque si lo comparamos con el cuadro de Goya, el 3 de mayo, ¿sabéis? Es un hecho, es un ajusticiamiento. Están ahí los soldados franceses ajusticiando a los madrileños, etc. Ya sabéis la historia. Pero está hecho con una composición tal, bella, donde hay belleza. Entonces lo que es trágico está expresado de un modo bello. Y entonces ahí sí que hay genialidad en el sentido que estaba refiriendo, pero no en estos otros casos, como este de Picasso. Literatura es otra de las artes. Aquí habría mucho que decir. Bueno, he dedicado varias conferencias a libros. Uno de esos libros, que si no me equivoco he dedicado 2 conferencias, una más profunda es al Quijote. El domingo de la semana que viene, 23 de abril, sabéis que es el Día Internacional del Libro. Cuando llega esa fecha se nombra el Quijote. Bueno, a mí me coincide con el cursillo de la psicología de las enfermedades, pero bueno, otros años, ya veremos lo que he hecho es dedicar alguna actividad al Quijote. Pero sí que tengo pensado otra nueva conferencia, en la que voy a hablar de algunos arquetipos expresados en el Quijote. No va a ser por primera vez, pero con un título así, de este tipo. Arquetipos o algo así parecido en el Quijote, como el arquetipo, según la terminología de Jung, el arquetipo de la sombra, del ánima y del animus, el arquetipo del self, el arquetipo del héroe, etc. Algunos arquetipos, pensando concretamente en Jung, ahora hablaré de él, que están expresados en el Quijote. Entonces, pues el Quijote es una obra que... Nada, no te preocupes, eso nos pasa a todos. Ya he silenciado. Cuando digo, pues silencio, y si necesita luego la persona preguntar algo, pues ya lo hace. El caso es que la genialidad de Cervantes en el Quijote es algo destacado, y no porque sea una de las obras más leídas de la historia de los libros escritos, ¿verdad? Más leída por la humanidad. Es una obra larga, como ya sabéis. Mucha gente pues la ha leído, muy divertido, esto, lo otro, la historia de un loco, etc. No me voy a extender. Tengo que controlar y solo decir algunas cosas de la genialidad de Cervantes. Un genio es una persona, como he estado explicando, que tiene unas cualidades, pero también tiene que tener la cualidad de capacidad receptiva, de sensibilidad receptiva, para que, aunque no sepa de dónde le vienen, captar algo superior, unos arquetipos.
Entonces, tengo entendido, o podemos demostrar, que a Cervantes el Quijote se lo inspiró un maestro espiritual, maestro Rákóczi, el conde Saint-Germain, conocido de esto. Sí, el mismo que se expresó en el cuerpo de Francis Bacon. Francis Bacon, que era un hijo de la reina Isabel. Estamos hablando del siglo XVII, ¿verdad? Y entonces este Francis Bacon fue hijo de... pero eso lo tuvo que mantener oculto por las características y aún así tuvo muchas dificultades. Francis Bacon fue filósofo, científico, muy destacado, es un genio de la humanidad. Francis Bacon, que fue una encarnación de este maestro, y el cual tuvo que escribir una cantidad de obras literarias que para poder pasar desapercibido, pues puso el nombre de Shakespeare. De tal manera que las obras de Shakespeare fue Shakespeare un seudónimo para poder escribir estas obras, que también le he dedicado algunas conferencias, algunas obras de Shakespeare, donde vemos que aunque expresa tragedias humanas, pero lo expresa con tal arte, con tal habilidad, de un modo tan genial, que no tienes por qué sufrir, sino que te permite penetrar, captar, entender la naturaleza humana, en los aspectos negativos, también en aspectos positivos, porque también tiene obras, bueno, y si no conocéis La Tempestad, que es digna que le dedique una conferencia, Tempestad de Shakespeare, pues es una obra profundamente amorosa y con un mensaje realmente. El caso es que las obras de Shakespeare y las obras de Francis Bacon, por citar, todo eso parte de Francis Bacon, que fue capaz de poder, y su contribución al avance de la ciencia, etcétera, etcétera, es uno de esos seres humanos, hitos en la historia de la humanidad, en este sentido. De tal manera que, bueno, he citado como literatura, pues el caso de Cervantes como genio, el caso de Shakespeare como genio. El otro día salió en televisión que se celebraba el centenario del Principito, y prácticamente que conocemos de Antoine Saint-Exupéry, pues El Principito. Un librito pequeño, que seguro que todos hemos leído, muy pequeño, pero que se ha hecho como una de las obras conocidas a nivel planetario. Entonces podríamos decir que, no sé si calificar a este escritor como genio, pero su genialidad estaba en ese libro, que ya conocéis, no hace falta que... donde está expresando ese aspecto sutil de inteligencia de un niño que, en contraste con ciertas características de personas mayores que simbolizan a muchos seres humanos y que por lo tanto produce un contraste. Esa observación que va encontrando del ambicioso, del envidioso, del, digamos, el autoritario, etc. Y lógicamente ahí está. Y hay un detalle en ese libro que no ha pasado desapercibido a mucha gente. Dice que lo verdadero no entra por los ojos, está más allá, algo así. Es invisible a los ojos. Es invisible a los ojos, lo auténtico. Por lo tanto, nos está sugiriendo algo muy profundo. A veces una frase puede ser sintética de toda una obra, en este sentido. Por lo tanto, pues de literatura podríamos... He dedicado alguna conferencia, La vida al sueño de Calderón de la Barca, que también está inspirada, entre otras cosas, en la vida de Buda, en ese sentido, igual que la obra Siddhartha, que también le dediqué una conferencia de Hermann Hesse, Siddhartha, ¿verdad?, que tiene este nombre y el protagonista se llama así, pero no es Buda, aparece Buda, pero es un personaje que escucha a Buda y escucha unas enseñanzas valiosas, pero trata de buscar por su propia experiencia encontrarlas, en este sentido. Entonces, pues, lógicamente hay una serie de valores.
Todavía no he dedicado una conferencia, ya lo haré en algún momento, a la Ilíada y a la Odisea de Homero. Homero también se puede calificar como un genio, estamos hablando ya de bastantes siglos, ¿verdad? Homero, y todo el mundo ha oído hablar, se han hecho películas, y aunque no lo hayamos leído, pues eso, la genialidad de Homero, sobre todo en la Odisea, donde está explicando cómo el ser humano, Ulises, va al encuentro de su alma, Penélope, durante muchos años, venciendo tentaciones de tipo físico, instintivo, emocional y mental. Entonces está simbolizado. Es un viaje que físicamente no encaja. Se nota que es utilizar la fantasía. Pero cuando vas más allá de ello y encuentras la simbología simbólica, la simbología a través de elementos fantásticos, en esta obra como en otras puedes encontrar. Igual que en este siglo pasado, yo me atrevería a decir que Michel Ende era también un genio, autor entre otras obras de Momo y de La historia interminable, a las cuales también le he dedicado conferencias. Entonces, la genialidad de La historia interminable, si la habéis leído, se ha hecho película, ¿verdad?, en este sentido, pero las 3 películas que se han hecho no llegan, ni mucho menos, a la cantidad y calidad de lo que podemos encontrar al leerlo. La genialidad. Para muchos será pues un libro que invita a la lectura, animación lectora, en este sentido, y algunas cosas. Pero cuando vas entrando en los detalles simbólicos, ¿verdad?, a las pruebas que el protagonista o los protagonistas, uno en el mundo de fantasía y otro en el mundo de la realidad, qué genialidad para combinar 2 muchachos, el mundo de fantasía y el mundo de la realidad, que se relacionan entre sí, pero que todo está dentro del ser humano y las pruebas que tiene que superar para llegar a esa fuente de aguas de la vida, el amor, en ese sentido. Por lo tanto, hay una genialidad enorme, sobre todo en esas 2 obras que son las más conocidas, como también hay genialidad en una obra literaria de este siglo pasado, como es Juan Salvador Gaviota. También, por cierto, genialidad en la película. Si no la habéis visto, Juan Salvador Gaviota, yo la considero una de las mejores películas de la historia del cine. Juan Salvador Gaviota. Recuerdo hace muchos años, para determinados críticos decían una película sobre, como un documental sobre la vida de las gaviotas, o algo así. ¿Por qué? Porque hay que captar, como ya sabéis, por cierto, es la representación de un libro, digamos, de Juan Salvador Gaviota. Es un libro que luego se ha representado en la película. Por lo tanto, es libro y película, como muchas veces se ha realizado. Por lo tanto, en literatura, que estaba ahora comentando, hay muchos ejemplos. El caso de... sí que hace años he hablado de ello, de Julio Verne, pero en las conferencias que están en YouTube todavía no. Entonces, Julio Verne también se puede decir que es un genio que recibió inspiración de cosas que se han ido algunas inventando, descubriendo después, como ya sabéis, y algunas que no, porque son más difíciles de descubrir. Pero que fue un genio, escribió un montón de libros, muchos, no da tiempo de leerlos, pero realmente también, aunque sea una literatura que se pueda calificar de poco artística, literaria, pero es directa, es expresar una cantidad de valores y de elementos simbólicos que también se podrían descubrir. Entonces, claro, al explicar algo de este autor, sería explicar esa simbología oculta que también late dentro de sus obras.
El caso es que, bien, literatura, es frecuente hablar de tal genio de la literatura. He citado algunos y lógicamente están. De tal manera, ¿y qué nos queda de las artes? El cine, porque el teatro está escrito también. Sabéis que gran parte del teatro, genial teatro, es las obras de Shakespeare, etc. El cine, ¿dónde estaría la genialidad del cine? Pues el único cineasta al que le he dedicado una conferencia es Charles Chaplin, sobre su humanismo, en el cual expliqué la dimensión humana y espiritual. Creo que el título lo puse en el cine de Chaplin, Charles Chaplin. Si uno solamente ve las películas de la época muda, son graciosas y utilizan los resortes del humor, pero cuando conoces tiempos modernos, conoces Candilejas, el gran dictador que tuvimos, cuando estaba prohibida aquí en España teníamos que ir fuera de España a verla, pero luego ya llegó y ya es muy conocido. Y Luces de la ciudad, entonces dices, eso es una genialidad, no solo por el humor, que implica gracia, sino por las dosis de humanismo que late más allá del humor. Es decir, que el humor a veces se queda en algo psicológico, no pasa de ahí, pero cuando hay humanismo, entonces ya se necesita cierta habilidad para poderlo hacer. Entonces se puede calificar como genio. Por citar algún ejemplo también de algún cineasta genial, Orson Welles. Orson Welles, pues, que por cierto tiene varias películas basadas en Shakespeare, Otelo, Macbeth y Campanadas a medianoche, que no es una obra, pero que refunde varias obras. Él, antes de hacer cine, hacía teatro. Y entonces, en el teatro, aprendía muchas cosas que luego, cambiando el lenguaje, porque se adaptó con Ciudadano Kane, que es la primera película que hizo en 1941, que posteriormente en listas de críticos se consideraba la mejor película de la historia del cine, una de las consideradas, Ciudadano Kane, la primera película que hizo. De tal manera que se puede decir que un genio de la pantalla por la utilización del lenguaje cinematográfico, por estas películas de Shakespeare, por el proceso que está basado en Kafka, etcétera, etcétera, se puede decir, aunque muestre, como he dicho en Shakespeare, por la tragedia humana, los defectos humanos, pero está la habilidad para poderlo hacer. Igual que, por citar otro, no americano, sería el gran director de cine ruso, Sergei Mikhailovich Eisenstein. No lo confundamos con Einstein, sino Eisenstein, ¿verdad? Que es el autor del Acorazado Potemkin, conocida también. La hizo en el año 25, era cine mudo, como una de las mejores películas de la historia del cine, y luego hizo películas como Octubre, Alexander Nevsky, ya sonora, Iván el Terrible, sobre el zar Iván el Terrible. Entonces esas películas, cuando las ves, pues ves que hay una gran genialidad, no hay nada esotérico ni simbólico, sino es una representación de aspectos de la vida que se basa en la historia. En fin, dentro del cine. Por lo tanto, de las artes, pues, ¿qué más cosas podría decir que no están relacionadas con las artes? A lo cual, pues, me he estado dedicando lo que he estado hablando. La ciencia. Cuando hablamos de ciencia, un genio de la ciencia, ¿quién es? Albert Einstein, que también tengo una conferencia en YouTube dedicada a Albert Einstein. Y bueno, ¿qué voy a decir de Albert Einstein? Que hizo una serie de descubrimientos, entre los que está la teoría de la relatividad, difícil de entender, pero que se está aplicando científicamente, ¿verdad? Por lo tanto, tenía esa posibilidad de receptividad y de poder recibir la inspiración que se le hizo.
de sus descubrimientos. Solo, ya que lo he citado, por decir algo muy breve de este gran científico, decir que todos conocemos la teoría de la relatividad, que dice energía E igual a masa por velocidad, la c al cuadrado. Es decir, que la velocidad de la luz, la velocidad al cuadrado, una velocidad incidiendo sobre la masa, la convierte en energía. Eso es algo esotérico. Dice que todo es energía, nos dice la ciencia esotérica. Y que la materia, lo que llamamos materia, es energía también, nada más que densa, pero que hay una infinidad de niveles de energía y que se influye y se intercambia mutuamente. Entonces, por si sirve de algo, y quizá para mí puede ser interesante, si un ser humano nos ponemos a practicar la atención, no esporádica, sino la atención, vivir atentos, llega un momento que notamos que hay un cambio vibracional. Es decir, hasta en nuestro cuerpo físico va produciéndose un cambio de vibración, se va transmutando. ¿Por qué? Porque la atención nos lleva a un estado de conciencia progresivamente más rápido, a mayor velocidad, a mayor atención, mayor velocidad de vibración. Y por lo tanto, lo que es materia en nosotros va cambiando de vibración y se va haciendo más sutil. Bueno, seguimos en cuerpo físico, pero vamos haciendo más sutil. Por lo tanto, lógicamente ahí hay una serie de implicaciones, no solo de utilidad práctica en la ciencia, sino también en la psicología y en el espíritu. Ese es Albert Einstein. Pero en el siglo IV de nuestra era, apareció en la ciudad de Alejandría una mujer conocida como Hipatia. Todos hemos oído hablar de Hipatia. Una mujer, pues, que lógicamente tenía un padre matemático que desde pequeña le enseñó matemáticas y todo eso, y que poco a poco fue desarrollando las matemáticas. Fijaos, históricamente está considerada como una de las científicas más importantes de la historia. Las matemáticas, la geometría, el álgebra, etc., la cosmología, es decir, la astronomía, es decir, que es conocida como filósofa, por supuesto, pero como científica. Era un genio, una genio, o como se tenga que decir, de tal manera que, lógicamente, tenía contactos, esto ya no está en los libros, con los maestros, con maestros espirituales. Anteriormente, en vidas anteriores, también estaba en relación, en la época de Pitágoras, relación. Y luego, cuando el alma de Hipatia encarnó en el cuerpo de Giordano Bruno, bueno, no sé si sabéis, sí, porque se conoce que Hipatia fue asesinada, vamos a decirlo de este modo suave. Se ha hecho una película, que a lo mejor la habéis visto, ¿verdad? Una película española sobre Hipatia. Exactamente, la conocéis, ¿verdad? Y a veces pues se entretiene por la lucha encarnizada entre lo pagano y lo cristiano. Lo cristiano que estaba surgiendo, lucha. Y lógicamente pues se creó una serie de enemigos, aunque su inmenso amor pues trataba de transmitir y de enseñar a otros, y lógicamente murió. Igual que luego, cuando encarnó en Giordano Bruno, sabéis que también transmitió cosas que no estaban permitidas por la Iglesia y fue quemado en la hoguera. Pero tuvo este alma mejor vida, situación, cuando encarnó como Annie Besant. Annie Besant es la que sustituyó a Blavatsky, del siglo XIX, ¿verdad?, creadora de la Sociedad Teosófica, otra genio,
¿verdad? Blavatsky, de la cual no le he dedicado todavía a conferencia, pero la cito muy a menudo. Blavatsky. Blavatsky, pues, creó la Sociedad Teosófica, estaba en contacto con varios maestros, era clarividente desde pequeña, podía leer los registros acásicos, viajó por todo el mundo y nadie ha hecho un relato tan amplio y profundo de la relación, de la simbología de las religiones, de los mitos, de la ciencia, de la filosofía, como hizo sobre todo en La doctrina secreta y en Isis sin velo. De tal manera que se necesita ser un genio muy grande para hacer lo que hizo Blavatsky, aunque también recibió la inspiración de algunos maestros espirituales con los que estaba en contacto, consciente, por supuesto, que también le inspiraba. Y luego, pues, ese cargo que tenía la Sociedad Teosófica, luego pues le siguió Annie Besant. De tal manera que Annie Besant, pues, tenía algunas cualidades que favorecían poder llegar a las masas. Blavatsky era más de escribir, Annie Besant más de hablar, entonces facilitó la expansión de la teosofía a un nivel ya planetario. De tal manera que a veces cuando conseguimos que determinadas fuentes nos digan cómo un alma puede ir en distintas encarnaciones, puede ser interesante, cómo pueden a veces repetirse algunos hechos, pero es un proceso que se va desarrollando progresivamente. De tal manera que podríamos decir que son casos de, digamos, de genialidad, como los que acabo de citar, Blavatsky. Rudolf Steiner, por ejemplo, también estuvo al principio en la Sociedad Teosófica, aunque luego creó la antroposofía. Y este hombre, que también era clarividente, pues también llegó a un campo muy amplio de materias. Habló de enfermedades, de curación, habló de agricultura, de arquitectura, de pintura, descubrió educación, la euritmia y una serie de cantidad de cosas muy amplias. De tal manera que existe a nivel planetario el sistema educativo llamado antroposofía, que creo, sí, lo nombré en una conferencia que dediqué a fuentes de inspiración de la educación. Entonces nombré varios ejemplos de educación muy progresista. Nombré la antroposofía. Por cierto, también nombré la escuela de Montessori, que también era una mujer que también podríamos calificar de genio. Montessori, por la transmisión de innovaciones en el ámbito de la educación. De tal manera que en estos aspectos que estaba comentando filosóficos, aunque me he centrado en eso, pues sería interminable hablar de los filósofos, desde los grandes filósofos Sócrates, Platón, Aristóteles, que ya dedicaré más adelante conferencias, hasta otros filósofos que se pueden considerar de genios. Aunque ha habido algún filósofo que yo no lo calificaría de genio. De genio, nada, en absoluto, aunque pudieran tener habilidades y todo eso. El caso es que un genio se le podía decir Freud, finales siglo XIX, principios del XX, que no es nuevo porque las cosas que inventó existían ya, nada más que las transmitió. Sí, recibía inspiración y entonces el psicoanálisis, el conocimiento del inconsciente o subconsciente, o sin ahora entrar en diferenciaciones, el mundo de los sueños, todo esto no es nuevo. Sabéis que ha existido siempre el entender que los sueños son simbólicos, no son fantasías, y punto. Entonces Freud pues transmitió, tuvo sus limitaciones, pero hubo en su época otro genio conocido como Carl Gustav Jung, que al cual pues hablaré en alguna conferencia, que fue más lejos que Freud. Si sabéis algo, Jung al principio pues coincidía con Freud,
se conocieron, en fin, Freud tenía mucha confianza en él, pero luego Freud no pudo aguantar cuando Jung empezó a hablar del inconsciente colectivo, de la simbología que hay en los mitos, en los cuentos, en el arte, en la cultura, que fue una aportación, es una gran aportación psicológica, filosófica, etc. Podríamos decir que Jung es un genio y además con unas intuiciones de tipo espiritual. Y algunas cosas se puede considerar como un puente hacia lo esotérico, y conocedor también de ciertos aspectos de la filosofía oriental, etc. Y por lo tanto es una amplitud de conocimientos y de cosas enorme. Bueno, a nivel político, pues he hablado en otras conferencias de Gorbachov, un ser especial, y podríamos decir que es un genio, aunque no se le califica como tal. La palabra genio, como sabéis, está dedicada más a los artistas, a los filósofos, científicos, pero la genialidad de Gorbachov cuando hizo lo que hizo, de llegar a ir suavizando esa Guerra Fría y dando una libertad inimaginable a su país que no tenía anteriormente y otras cosas, pues eso es inmenso. Ya he hablado en conferencias de ello. Carta a la Tierra es una de las conferencias, uno de los libros que escribió, que ya le dediqué una conferencia y más adelante también hablaré. Sí, aunque no se le califique de genio, se puede hablar. Y igual que otros genios, luego son incomprendidos o son rechazados, en fin, o son desprestigiados, etc. ¿Y para qué os voy a contar lo que ha ocurrido después? Es decir, que la historia de la humanidad depende no solo de los genios, de los seres avanzados, espirituales, de los avatares, etc., sino del conjunto de las masas. Entonces, pues, se necesita cierta genialidad. Igual que Gandhi también en la India tenía que tener cierta genialidad para mostrar, para conseguir lo que consiguió, con la ayuda que tuvo, la genialidad para facilitar esa independencia de la India. Gandhi tenía también el tercer rayo, el primer rayo de voluntad, el tercer rayo de la actividad y el sexto rayo de la devoción, que en ese sentido. Y por citar a dos genios, un hombre y una mujer, del pasado siglo XX, estamos en el siglo XXI, en otro campo muy distinto. Teresa de Calcuta y Vicente Ferrer, conocidos, ¿verdad? La genialidad de Vicente Ferrer para conseguir que miles de personas en la India pudieran, digamos, para construir pozos para el agua, todos esos sistemas de educación y para que se autoabastecieran. Eso no solamente es energía de voluntad y amor, se necesita genialidad, que también se compone para poder construir. Y Teresa de Calcuta para, como ya sabéis su historia, con ese amor para poder ayudar a la gente más pobre y más sufriente. Y llegar donde no llegan otros, aunque tengan buena intención, hasta estas personas. Eso es realmente genial. Y de lo que me había yo aquí, digamos, anotado para ir comentando, pues por citar y terminando, pues la genialidad de San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús. Sí que tengo una conferencia que dediqué a San Juan de la Cruz, donde su genialidad de la mística se expresa de un modo muy genial a través de la poesía. Y en esa conferencia sí que analicé la dimensión simbólica oculta de la poesía de San Juan de la Cruz. De Santa Teresa todavía no le he dedicado una conferencia. El caso es que hay casos donde
de distintos campos, de distintos ámbitos. He repasado varios de ellos y lo dejo aquí porque si no, no terminaríamos, ¿verdad? Donde la genialidad, en un grado o en otro, como expresión de luz y de amor, pues está presente en muchos seres humanos, hombres y mujeres. También mujeres que culturalmente pues van surgiendo en el conocimiento en la época actual y en el futuro, que han existido, pero por lo que ya sabéis, han tenido que permanecer en segundo plano y más ocultas. La genialidad es del ser humano, sea hombre o sea mujer, porque todos tenemos esos potenciales. Y antes o después tiene que salir de una forma o de otra. Así que dejo la exposición para que podáis comentar, preguntar, etcétera, lo que queráis. Y los que estáis en el Zoom, pues también. Yo quería saber si Nikola Tesla tenía conocimientos de la Atlántida o si simplemente era un... Sí, yo creo que también era un genio, Nikola Tesla. Ahora, de la Atlántida no te lo puedo decir porque no lo sé. Si tenía conocimientos de la Atlántida. Es que las cosas que hacía eran propias de la Atlántida. Eso de dominar el átomo, de... Pero si no conocía la Atlántida, pues sí que es cierto de que hay descubrimientos que van surgiendo en científicos que estaban en aquella época de la Atlántida. Entonces, sí, él fue también lo que se suele calificar un mártir, ¿no? Sí, porque tuvo una vida muy sí, desastrosa. Y luego, pues, intencionadamente trataron de hacer desaparecer los descubrimientos que hizo en muchas de las cosas que hizo. Es también digno de dedicarle alguna conferencia. Le robaron todas sus patentes. Sí, y luego pues intentar. Marconi, Westinghouse, le robaron todas sus patentes. Hay personas, esto es frecuente y se va conociendo en los últimos tiempos, que están descubriendo cosas que los intereses económicos, como ya sabéis, tratan de anularlo. Sí, eso. Se están descubriendo cosas que se están ocultando, anulando, evitando, borrando, como queramos decir, porque son como contrarias a intereses económicos. Igual que las nuevas fuentes de energía están teniendo muchas dificultades por los intereses económicos que hay, lógicamente, intereses económicos en sentido egoísta de las fuentes anteriores y muchas cosas, pues lo mismo pasa con esto. Personas que descubren algo y que van entrando, pero hay otras que no. Por este motivo principalmente, en este sentido. Entonces, pues se podría atribuir a este hombre que también tuvo muchas dificultades en este asunto, claro. Pero ya hasta dónde llegaba lo que era consciente no lo sé. No lo sé. A ver qué se os ocurre. La genialidad en una disciplina, a través de las distintas vidas, ¿va cambiando de disciplina o siempre la misma disciplina? Pues las dos cosas. A veces es la misma que se va desarrollando. Como he explicado al principio, en una encarnación se continúa en otra, y entonces se va aumentando, se va sumando. Aunque a veces algunos de estos genios también tienen su explicación psicológica, encarnar con una expresión de esa habilidad menor. Porque también la genialidad cansa, se hace muy dura en la psicología del genio. Entonces, y lógicamente también, cuando un genio es muy conocido, tiene lo que se llama vulgarmente fama, pues eso afecta también a la psicología de formas diferentes. Entonces, luego, en determinados momentos, algunos genios, historias luego encarnan
y pasan más desapercibidas en la vida cotidiana. No pensemos que siempre van hacia arriba y cada vez son mayor, sino que porque no lo expresan y tienen que polarizarse como almas en otros campos, para que no esté demasiado especializado. No sé si me explico. Y psicológicamente no solo para descansar y eso, sino para poder, digamos, manifestarse en otros campos distintos. Y por lo tanto se le hace perder la memoria, no solo la memoria mental a la que hablamos, sino la memoria, yo llamo intuitiva, de aquello, para que en esa encarnación se polarice en otros campos distintos. Pero aún así, si no en todas, en X número de vidas se va produciendo el desarrollo en la misma dirección y va, por eso, progresando. Y luego aparece en una encarnación a los pocos años con esa precocidad, como hemos comentado, tan fuerte, se puede producir. Albert Einstein tenía un cerebro algo distinto a lo normal. ¿Se nace o se hace? Quiero decir, se dice... Las dos cosas. Se nace y se hace. Porque tenía Cuando nacemos traemos una herencia genética. Y genética, me explico, no solo de los antepasados, padres, progenitores y otros, sino genética emocional, mental, es decir, psicológica, y genética espiritual, sentido amplio genética. Por lo tanto, se viene con algo, ya. Y luego necesitan, pues, una educación, un aprendizaje, un esfuerzo, por mucho que traigas, un esfuerzo, aunque tengas más facilidad que otros, para poderlo trabajar y desarrollar. Por lo tanto, las dos cosas. Nacemos con tendencias y luego tenemos que ganar, esforzarnos y desarrollar las cosas. De tal manera que cualquiera de estos que he citado también tuvieron que ir superando. Serían privilegiados en comparación con otros que tendrían más dificultades y no llegaban, pero aún así con sufrimiento también, no con placidez siempre por eso, sino que también esa resistencia que hay para poder expresar los potenciales implica ahí fricciones y sufrimiento. ¿Entendéis lo que digo? En la personalidad, de alguna manera. Que no siempre lo podrán expresar, seguramente porque la sociedad a lo mejor no está preparada para recibir esos potenciales y que le apoyen y que le ayuden a que salga adelante pues esas ideas geniales que yo Sí. no dejo de ver ideas geniales. Pero Sí, que como también lo hemos comentado, de que a veces la sociedad no llega a captar, claro, entonces a el comprender. sufrimiento es normal que estén esas personas porque... Y luego tienen también dificultades de un tipo, de otro, incomprensiones, envidias, de todo, de toda clase. Y entonces según las características, pues pasa una cosa y otra. Fijaos a Beethoven, hasta tuvo la sordera, aunque oía, el compositor que está componiendo música oye internamente la música que compone, y entonces la oye y a veces la oye cuanto menos lo espera y luego tiene que traducirla y hacer su trabajo, no la oye y ya está, sino hacer su trabajo y desarrollarla. Oye pues las melodías internamente. Entonces Beethoven, la cantidad, la marginación por parte de las personas, el carácter que se tenía que hacer así más arisco y todo eso, enfermedades, de todo. Cuando has comentado antes que ahora venían más niños con cualidades para la música, a mí me ha venido también la historia, es que la sociedad está más sensibilizada a la educación musical. Cuando yo era más jovencita, mi padre decía, eso es música. Como si no tuviera importancia, ¿no? Y hoy en día, y digo por mi mismo hijo y mi ambiente, ¿no? Que todos hemos intentado que los niños tuvieran una sensibilidad musical. Y eso va a más.
no ha ido menos, va a más, ¿no? Entonces, lo que tú decías, que la sociedad tiene que estar a veces preparada para esa gente que venga a aprovecharla, porque si, no sé si a Mozart no le dan al violín, Claro. si no le pones las manos y le educas un poquito, pues esa capacidad no la sacas. Es decir, Sí. tiene que haber un ambiente, Un como ambiente. decíamos antes, Por eso que compositores, su familia también, sus Sí. progenitores nacen en nacen en familias también, como ya sabéis, por eso, de músicos, por eso, para tener ese ambiente. Y luego, lógicamente, en estos momentos la música, yo también recuerdo cuando estudiábamos, lo de música en los estudios no estaba, entonces, el bachiller y todo eso, ¿verdad? Ahora ya, y por lo menos puede facilitar, y también hay más posibilidades para los jóvenes, para la música. Entonces, eso influye en casa y también en los estudios y en el ambiente. Eso también puede contribuir, sí. a desarrollar todas esas Y claro, y cuando potencialidades. se nace, pues no solo por la genética que he dicho, sino por el poder oír, si es música, oír, o si es otro campo, pues poder. Por eso a veces salen en los hijos descendientes características. No siempre, pero ocurre. La genialidad es un paso obligado en la evolución. La genialidad, Sí, quiero decir, conocemos creo, intuyo que genios, sí. conocemos genios, pero hay muchos, como os ha dicho tú, anónimos, que a lo mejor son La mayoría, muchísimos. sí. Con lo cual ya están pasando por ese paso. Sí, intuyo que sí, y que en alguna, aunque no sea la mayoría de la gente genios, porque somos miles de millones, y genios no hay tantos, aunque Anónimos conozcamos o no conozcamos a la mayoría, pero sí que en algún grado tiene que haber desarrollos muy específicos, como si fuera la nota que en la evolución se ha de dar en algo. No sé, me atrevo a decir, me puedo equivocar, que la genialidad en algún grado tiene que estar, por lo menos en alguna encarnación, aunque no conozcamos, porque somos demasiados, y sobre todo cuando se va evolucionando y avanzando, no necesariamente en el sendero espiritual, sino en el desarrollo. Entonces, o también podríamos llamar otra palabra que he utilizado, habilidad. Ser muy hábil y tener mucha facilidad en algo, que también es un ingrediente de la genialidad. Ser muy hábil en algo. Entonces la evolución implica también, no en todo, porque es imposible, no da tiempo, pero sí en algunas Es que el características. genio tiene que encontrar su vocación para poder Sí. desarrollar. Y mucha gente dicen que cuando hay unas etapas que si no encuentras esa vocación, mucho se pierde en una vida en concreto. Y mucha gente que no es un genio, pero luego más adelante es considerada genio porque ha sido al revés. Ha tenido mucha gente que le han alabado, Ya. Y le han creado un carisma artificial. Exacto. ¿eh? Cuando mucha gente alaba, la energía de la gente que alaba y admira se dirige hacia la persona. Entonces va construyendo un campo de energía alrededor de la persona, que se llama carisma. A veces una persona ya mediocre en algo Sí. tiene muchos admiradores y le crean un carisma artificial, que es distinto del carisma que emana de dentro de la persona. ¿Me explico? Es decir, el carisma de mucha gente no es necesariamente natural de dentro, sino que es proporcionado desde fuera. El pensamiento y el sentimiento es energía y se dirige. Y cuando se dirige a una persona, se le va creando algo externo, que no necesariamente le está proporcionando esas cualidades. Y a lo mejor la persona, pues su psicología es otra, pero se siente pues halagada o se siente orgullosa, etcétera, etcétera. Pueden ocurrir cosas, ¿me explico? Por lo tanto,
eso que se llama carisma se produce también energéticamente. Y por eso a veces se crea un carisma artificial que se le califica de genialidad, cuando no lo es. Ya le tocará otra vida en la que le toque sacar esa energía por sí mismo. Sí. Y tendrá que sufrir también el karma de, creo yo, de Sí. sufrimiento de no tener esa energía y tener que Sí. sacarla por sí mismo. Sin saber cómo, Pero- porque el karma es algo que lo podemos entender Claro, pues pero se le ha dado a grandes gratuitamente. rasgos, pero a nivel particular actúa de tantas formas, siempre justamente de un modo equilibrado, pero No, lo digo porque actúa de muchas maneras, sí. en todos los campos siempre hay gente que prácticamente no lo conoce nadie Sí, y es un genio, pero ha quedado como que el contexto histórico lo han cerrado ahí sí, y lo descubren otras generaciones mucho más adelante. Sin embargo, hay épocas como ahora que, por ejemplo, en la informática, la inteligencia artificial, están como encumbrando a mucha gente en esos campos. A lo mejor no son genios, sino que tienen habilidades empresariales y toda la gente los admira porque han hecho una empresa y ha tenido éxito. sí. Entonces, ya que citas la empresa, pues a lo mejor crea una empresa, gana dinero, pero actúa egoístamente. Y otra cosa es crear una empresa con dinero, proporcionar trabajo a la gente y entonces actúa de un modo más amoroso, más equilibrado para proporcionar trabajo y el bien. Entonces pueden ocurrir esas dos cosas. Una persona puede ser admirada y ser egoísta, o puede ser más altruista, para poner un calificativo contrario, o no ser admirada. Es decir, que la admiración depende de la conciencia de las personas, aunque sea grandes espejismos. Podemos admirar, etc. Es decir, a veces, si un personaje mediocre aparece en televisión una vez y otra vez y dice tonterías, o dice una cosa que todo el mundo sabe, pero por algo pues recibe la atención de mucha gente, se va creando también un carisma, una admiración. Y otras personas que no aparecen, o a lo mejor aparecen, pero no se les da la oportunidad de mostrar su sabiduría, etc., están infinitamente por encima, pero no son conocidas. Entonces, pues, el carisma se va creando por parte de la gente cuando admira, aunque sea, pues, de esa forma limitada, egoísta, o como queramos decir. Sería un espejismo, ¿no? Sería un ejemplo de espejismo, en este sentido, sí. Sí. Y por lo tanto se puede calificar de genio, sí. Salvador Dalí, que no lo he citado, pues por esas cosas que hacía, pues el genio, se le ha calificado de genio. Y a nivel interno pues también tenía el plano astral, contacto con el plano astral y todo eso. Incluso se ha escrito un libro de la relación con lo astral, ¿no? Con la mediunidad y todo eso, y cosas así. Entonces, por esa... Y a lo mejor pues tenía una habilidad que dices, eso no lo puede pintar cualquiera, muy bien hecho. Lo que pasa es que luego no basta, como he explicado, con que los dibujos estén muy bien hechos, sino es el contenido. Por lo tanto, puede haber una habilidad y otra cosa contraria. En ese sentido, una persona puede ser admirada en unas cosas, esto es importantísimo, y en otras ser criticable, horroroso. Y me habéis entendido, sin poner nombres. Pero los genios sí que son imprescindibles para la evolución, ¿no? Sin genios Sí. no hay evolución. Sí, que facilitan dar impulsos evolutivos en determinados campos. Inventores, ¿no? Inventor. Y, No me Por- refería sí. exactamente a la ciencia, me refería en Sí. general. por ejemplo, de los inventores, bueno, tenía, incluso lo había anotado aquí Thomas Edison,
No solo es conocido porque inventó la bombilla, luz eléctrica, eso, fijaos qué invento, también algo relacionado con el cine, aunque la invención del cine se realizó simultáneamente en 3 sitios. Los hermanos Lumière en Francia, en Alemania, y luego Edison en América. Hubo como una simultánea contribución para inventar a finales del siglo XIX, ¿verdad? El cine en este sentido. Edison. Entonces, por un lado, pues dices en Edison, pues también podríamos decir que tenía pues intereses económicos y cosas, en fin, eso sería ya entrar en eso, pero sin embargo aportó eso. Y se puede encontrar en personas que pueden tener una serie de defectos, pero que tienen también cualidades. No es o blanco o negro, sino hay estados intermedios. Por ejemplo, un genio que no he citado, lo había notado aquí, lo había notado. A finales del siglo XVIII apareció en Alemania un hombre que se llama Hahnemann, Samuel Hahnemann, que se le inspiró para descubrir la medicina homeopática, la homeopatía. La homeopatía, que sabéis, bueno, tengo varias conferencias, no dadas por mí, sino por homeópatas aquí, están en YouTube, que hemos hablado del tema. La homeopatía es el tipo de medicina, una de las formas de medicina que van a ir aumentando en el futuro y que está extendida por todo el mundo, en Oriente también. Y Hahnemann lo que hizo fue darnos unos conocimientos antiquísimos, hasta de tiempos de Hipócrates, de curar una enfermedad, curar con remedios relacionados con la enfermedad, lo igual con lo igual. Hasta eso de curar lo igual con lo igual, ¿entendéis? Hasta se utilizan las vacunas, ingredientes de la enfermedad para poder. Luego, los científicos que no tienen cierta intuición rechazan la homeopatía como no científica, y sin embargo está demostrada científicamente si uno se dedica a investigar, porque va utilizando ingredientes del reino mineral, vegetal y animal, diluciones infinitesimales. Entonces, por la ciencia oficial, cuando una cosa aumenta, produce más efectos que cuando disminuye, y aquí es al revés, algo que ha existido siempre. ¿Por qué? Porque los efectos de la medicina homeopática van al cuerpo vital y también puede repercutir sobre el emocional y la mente. Entonces, al ir al cuerpo vital o etérico, desde ahí actúa sobre el cuerpo físico, ya que el cuerpo físico depende del vital. Entonces, claro, se necesitan una serie de elementos filosóficos no muy conocidos por la ciencia todavía, y por eso hay un rechazo. Pero la homeopatía no es un placebo, porque produce efectos en los animales. Y los animales, ahí el placebo no les puedes explicar a un animal que ese medicamento pues le va a producir un efecto. Como las flores de Bach, que tampoco están rechazadas por la ciencia ortodoxa o convencional. Por los efectos también curativos del reino vegetal, por el grado de evolución al que ha llegado. Terapia vibracional. Sí, por vibraciones. Se creen que eso no existe. Sí, entonces, no digamos otras formas de curación. Entonces, un genio fue Hahnemann, que también pues ayudó mucho y curó cosas en aquella época, etcétera. En fin, si os interesa la historia, pues se puede encontrar. Entonces, se puede calificar como un descubridor. Y eso, por muchos obstáculos que haya, que los hay, como os podéis imaginar, y a lo mejor estáis al tanto, eso va a ir aumentando. Hay otras cosas que no irán aumentando y otras que sí. Eso ya dependerá de la naturaleza. Por ejemplo, según el materialismo, sería difícil explicar lo que es un genio, ¿no? Sí. Sería difícil. Sí.
Claro, No, entonces para un materialista genio sería aquellos que pueden hacer algo de tipo material y punto, pero con la explicación de tipo material. aunque es Eso. una casualidad, un niño Sí, que nace sí. y Mira, tiene no, esas cualidades y ya está, sí, no se explica nada más. conforme va pasando el tiempo, viene, y a lo mejor os viene, Walt Disney, otro genio, de los dibujos animados. Recuerdo en la época que estaba más dedicada al cine, a la crítica del cine, que había una crítica por parte de los críticos de Walt Disney, como un cine no aconsejable. Pero desde la visión que tengo es una de las contribuciones más interesantes al cine. Y tenía pensado dedicar una conferencia a analizar en profundidad una de sus películas, Fantasía. Fantasía, ¿la conocéis? Pues se basa en varias obras de música clásica existentes y lo que hizo es ponerle a esa música imágenes. Imágenes, a veces imágenes abstractas como la Tócata y Fuga de Bach, o imágenes con una historia como El aprendiz de brujo de Paul Dickens, con la imagen de Mickey Mouse, el ratón Mickey Mouse, y ahí hay un mensaje esotérico, el aprendiz de brujo, aprendiz de mago, y otras con imágenes mitológicas, etc. Entonces eso, solamente con esa película ya una genialidad. Pero analizado la genialidad de los dibujos y luego de las historias, que eso ya sería más entretenido. En fin, y seguro que con distintos grados no terminaríamos, estaríamos... Para mí, estas personas que tienen la capacidad de cambiar el estado de ánimo, de cambiar un ambiente, solo con su presencia, que hay personas así, que tienen esa magia, para mí esos son genios. Transmiten paz, transmiten armonía, unión, una capacidad y la gente coincide. Ay, cuando está esta persona... Pues... Porque es su como... unidad por interna ejemplo, produce magnetismo y el magnetismo atrae. Sí, los que conocimos personalmente a Vicente Beltrán Anglada, que cito mucho, ¿verdad? Hombre, no se nos ocurre decir un genio, pero realmente era un genio. Vicente Beltrán Anglada, pues, era clarividente desde pequeño, como he dicho de Blavatsky, citado. Entonces, pero realmente recibía inspiración no solamente de su alma, del maestro espiritual, sino también de los Devas. Y realmente nadie ha escrito tanto y con tanto detalle como él del mundo de los ángeles o de los Devas. En todos sus libros. Hay 3 dedicados a ello y además, en parte, esos libros pueden servir para cualquiera que esté receptivo a ello, preparados para los científicos del futuro cuando vayan entrando en el mundo de las energías. La física cuántica actual, a la cual le dedicaré alguna conferencia, está estableciendo como algún puente, como los inicios, la física cuántica. Pero en la medida que los científicos vayan entrando en el mundo de los ángeles devas, es lo más científico que existe. Y entonces el conocimiento de lo que describe en sus libros, genialmente, porque no hay nada que no esté relacionado con estas entidades que son energía y que, recibiendo órdenes de la mente humana o de la mente planetaria o divina o del tipo que sea, superior, pues van construyendo todas las formas. ¿Y cómo lo explica? No sé si alguien habéis llegado a leer algún libro. Es realmente algo que lógicamente, sí, ¿por qué no? Lo podemos calificar de genialidad. ¿Cómo lo describe? Ha habido otros clarividentes que han dicho algo, pero la forma de decirlo y la cantidad de detalles
Y la clarividencia, claro, se necesita una clarividencia para poder hablar, no de oídas de otros, sino de esto. Entonces, no era el único. Blavatsky era, como he dicho, Blavatsky, Rudolf Steiner de la Sociedad Teosófica, aunque luego está Leadbeater de la Sociedad Teosófica, también era clarividente y se le dio la facilidad para poder conocer los mundos internos, etcétera. Me refiero de los que están conocidos por libros, etcétera. Entonces Vicente Anglada, pues, bueno, nadie se le ocurre decir un genio, pero a veces la palabra genio, incluso no lo he dicho, se puede intercambiar con sabio. Pues sabéis que hoy día se dice sabio a una persona muy erudita en algo, pero sabiduría significa luz y amor. No solo luz de conocimiento grande de algo, sino amor para aplicarlo. Luz y amor. Eso es el significado. Entonces, sabio, sabiduría, se puede intercambiar con genialidad también. Sabiduría. Pero luego habría que discernir quién utiliza estos términos. Lo de sabio. Entonces, en el mes de junio, pues ya lo diré.